Muy buen día para todos. Mi nombre es Valentino Corrocheta. Soy ingeniero en computación y telecomunicaciones. Actualmente cursando posgrado de maestría en gerencia de las finanzas y los negocios en la Universidad Yacambú del núcleo Araure Portuguesa, Venezuela. Y en este video les voy a hablar sobre el mercado de divisa en Venezuela. ¿Cómo opera el mercado de divisas en Venezuela? El mercado de capitales en Venezuela, como cualquier otro mercado internacional, está conformado por una serie de participantes que compra y vende acciones e instrumentos de crédito con la finalidad de ofrecer una gama de productos financieros que promuevan el ahorro interno y fuentes de capital para las empresas. Los mercados de capitales son una fuente ideal de financiamiento por medio de la emisión de acciones con el fin de mantener balanceada la estructura de capital de la empresa. En Venezuela, el mercado de capitales está regulado por la Superintendencia Nacional de Valores a través de la Ley de Mercado de Capitales. A los mercados de capitales concurren los inversionistas, los cuales son personas naturales o jurídicas con exceso de capital, y los financistas, los cuales son personas jurídicas con necesidad de capital. Estos participantes del mercado de capitales se relacionan a través de los títulos de valores. Esos títulos de valores pueden ser renta fija o de renta variable. Los títulos de renta fija son los que confieren un derecho a cobrar unos intereses fijos en forma periódica, es decir, su rendimiento se conoce con anticipación. Por lo contrario, los títulos de renta variable son los que generan rendimiento o pérdida dependiendo de los resultados o circunstancias de la sociedad emisora, y por tanto no puede determinarse anticipadamente al cierre del ejercicio. A partir del 6 de febrero del año 2003 fue decretado un control de cambio por parte del gobierno venezolano, prácticamente anulando el mercado cambiario en el país. En mayo de 2005 fue dictada la ley contra ilícitos cambiarios con más restricciones y sanciones a quienes ofrezcan servicios de compra y venta de divisas. Esta ley fue reformada en el año 2010, donde se mantiene la prohibición de ofertar y demandar divisas, incluso ofertar bienes y servicios en divisas. Esta misma ley fue derogada en el año 2014, donde comienza de cierto modo a flexibilizarse las transacciones en divisas en el país. En agosto del 2018 se deroga completamente la ley de ilícitos cambiarios y además se activa un nuevo convenio cambiario. En su artículo 2 señala que el propósito de este convenio es generar condiciones favorables para la estabilidad requerida en el desarrollo de la actividad económica y la inversión. Se establece libre convertibilidad de la moneda, eliminando las limitaciones que existían hasta la fecha, y cesan las restricciones sobre las operaciones cambiarias. En el año 2019 se complementa la flexibilización con la resolución 190501 del Banco Central de Venezuela, donde se crean las mesas de cambio que incorporan el sector bancario dentro del sistema de transacciones del mercado para la adquisición y para la venta de divisas. Desde entonces existe una mayor flexibilidad para las operaciones en el mercado de divisas en el país. ¿Qué instrumentos financieros de cobertura en divisas pueden acceder la comunidad empresarial en Venezuela?
Dadas las condiciones del mercado de deuda local en mercados emergentes, el uso de pasivos financieros en moneda extranjera es empleado por empresas con grandes necesidades de capital que buscan reducir el costo o aumentar la duración de su estructura de deuda. Estas ventajas presentadas por el uso de pasivos financieros en monedas extranjeras tienen una contraparte adicional al riesgo de tasa de interés, que viene siendo el riesgo cambiario. La historia nos ha enseñado las consecuencias que pueden tener en los negocios las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda funcional de la empresa. Estas consecuencias, en el mayor de los casos, son negativas, pueden hacer que las empresas sufran grandes pérdidas financieras y de competitividad que las pueden hacer salir del mercado. Las empresas venezolanas no escapan de esta realidad y por ello que cada día el tema de la gerencia sobre el riesgo financiero, no solo del tipo de cambio, se hace más importante en Venezuela y en el resto del mundo. La cobertura cambiaria es un mecanismo que permite al inversionista o la empresa protegerse de la volatilidad de una moneda. Para ello se realiza una operación a futuro, fijando en el presente el precio de la divisa. El objetivo de esta clase de cobertura financiera es garantizar la adquisición de una moneda a una tarifa acordada previamente. Así, aunque el tipo de cambio suba, el comprador no se verá afectado. La cobertura cambiaria es útil sobre todo para las empresas vinculadas al comercio exterior. Esto debido a que están expuestas al riesgo cambiario. Es decir, pueden facturar en bolívares, pero necesitan pagar a sus proveedores en dólares. En Venezuela, los principales bancos del país ofrecen a las corporaciones cubrir su riesgo cambiario a través de las operaciones forward, las cuales pueden ser bajo modalidades delivery forward y non-delivery forward. El delivery forward es el contrato a plazo tradicional en el cual al final del plazo establecido las contrapartes realizan un intercambio de dinero por el total de la transacción. Al igual que un forward tradicional, un no-delivery forward representa un convenio en la relación con una posición en una cantidad específica de una divisa a un tipo de cambio determinado en una fecha de liquidación futura específica. Sin embargo, el no-delivery forward no implica un intercambio real de las divisas a fecha futura, es decir, no hay entrega. En su lugar, una de las partes del convenio le hace un pago a la otra con base en el tipo de cambio vigente en la fecha futura. La característica más peculiar en el no delivery forward es que no cubre un eventual control de cambio. Es decir, al final del periodo solo se intercambia la diferencia de divisas según lo planteado. En el caso en que la empresa desee hacer realidad las divisas, debe acudir al mercado spot a comprarlas. En nuestro mercado tan incierto por los controles de cambio y el permanente riesgo de que vuelvan a ser implantados, es un punto a evaluar a elegir el tipo de transacción. Para los bancos, el no delivery forward es más conveniente, ya que para ellos significa que tampoco se comprometen a tener que entregar las divisas al final del periodo. Por esto, el delivery forward, por lo general, es más caro que el no delivery forward, ya que significa que el banco debe asegurarse de tener la moneda extranjera al momento en que cierra la operación, y esto significa un costo para ellos, que los trasladan al precio de forward. Si bien mencionamos que el mercado en Venezuela se cotiza y se transa gran número de operaciones
forward. También vale la pena mencionar que algunos bancos solo ofrecen para periodos muy cortos, como por ejemplo 90 días, por el riesgo implícito y la volatilidad que tienen las tasas de interés en este país. De igual manera, cuando existen presiones sobre la liquidez del mercado y las tasas de interés suben considerablemente, encontramos que algunos bancos cesan sus ofertas de este tipo de instrumentos. Los forwards sintéticos funcionan bajo el mismo principio del forward tradicional. La diferencia radica que en vez de realizar un contrato de compra-venta de divisa a plazo con un tercero, la propia empresa puede simular dicha transacción de la siguiente manera. Primero, se pide un préstamo en la moneda que se quiere vender. Se cambia el dinero a la tasa spot por la moneda que se quiere comprar y se colocan a un plazo fijo por el lapso de tiempo que se necesite. El costo en teoría debería ser igual que utilizar el forward tradicional, pero existen elementos que afectan dicho costo. Diferencias en la tasa de cambio y tasas de interés que puedan conseguir la contraparte, es decir, el banco, y los distintos costos transaccionales de cada operación. La principal ventaja del forward sintético es que en ausencia de un mercado de forward en algún momento dado para una moneda específica, es posible que la empresa pueda simularlo. Por eso es que se dice que es sintético, porque se simula el forward. Sin embargo, tiene la ventaja que dicha transacción afecta los estados financieros e indicadores de apalancamiento y cobertura de intereses de la empresa, pudiendo afectar su capacidad de financiamiento o haciendo que incumpla con alguna de las cláusulas acordadas con algún acreedor. El mercado de opciones en Venezuela son parecidos a los forward. La diferencia está en que no representa una obligación, sino un derecho de adquirir un activo, que en este caso serían las divisas. Ello aún en precio establecido con anterioridad y a cambio del pago de una prima por parte del comprador. Este tipo de operaciones es casi inexistente en el mercado local. Algunos bancos, y quizás solo los extranjeros, cierran este tipo de operaciones. Este mercado es muy reducido en Venezuela, por lo que las primas para este tipo de operación son muy costosas. Las opciones que se han transado en el mercado venezolano son opciones simples de tipo europeo, donde la institución financiera suscribe una opción de compra o de venta a su cliente por un monto y un precio de ejercicio determinado. Generalmente estos instrumentos son utilizados localmente con fines especulativos más que de cobertura. El mercado de swap de divisas. Un swap de divisas es el intercambio de un préstamo por otro en una moneda distinta. Ambos créditos deben ser equivalentes en un monto y duración. El canje puede ser del principal, de los intereses o de ambos. Supongamos que una empresa inglesa requiere dólares, entonces puede emitir un bono en esa moneda e intercambiarlo por otro instrumento de deuda similar denominado en libras esterlinas. Este puede ser propiedad, por ejemplo, de una compañía estadounidense. Algunos bancos también ofrecen swaps de divisas a sus clientes, pero por periodo a corto plazo. En general, se puede apreciar que los instrumentos de cobertura cambiaria en el mercado venezolano son limitados, lo cual podemos atribuir a las siguientes causas. Por ejemplo, las altas restricciones por parte de los entes reguladores, tales como el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores, ante este tipo de instrumentos. La alta intervención y el control del Estado en el tipo de cambio, lo que no permite desarrollar
un mercado amplio de vendedores y compradores de dichos instrumentos. ¿Qué aspectos deben tener presente los gerentes financieros en Venezuela respecto al mercado de divisas? A la hora de establecer una estrategia, una gran variedad de técnicas de cobertura pueden ser utilizadas, pero primero se debe decidir qué exposiciones manejar. Una vez que se ha determinado qué exposiciones manejar, cómo debe manejarla, cuánto de dicha posición se deberá cubrir y qué técnica de cobertura debe emplear. Adicionalmente, cómo deben ser incorporadas las consideraciones de la tasa de cambio en las decisiones operativas que tendrán efecto en la exposición del riesgo cambiario de la empresa. A continuación presentamos un esquema general de una metodología para el desarrollo de la estructura de cobertura del riesgo cambiario para las empresas con pasivos financieros en moneda extranjera. Es importante destacar que dicha metodología solo es una parte del proceso general de la gerencia del riesgo dentro de las organizaciones. El objetivo de la metodología propuesta es la de proponer una serie de elementos y herramientas que ayuden a los usuarios a establecer una estrategia de cobertura bajo un enfoque de maximización del valor del accionista como objetivo fundamental de la gerencia de la organización. Los siguientes elementos son sugeridos para el desarrollo de una estrategia de cobertura. Sería, número 1, definir la política con respecto a la gestión de riesgo. Número 2, formular objetivos corporativos específicos y establecer lineamientos para resolver los conflictos potenciales en los objetivos. Asegurarse de que esos objetivos sean consistentes con la maximización del valor del accionista y que puedan ser implementados. Número 3, determinar las operaciones, activos y pasivos que se encuentran expuestos a las variaciones del tipo de cambio. Número 4, determinar los tipos de exposición a ser monitoreados. Número 5, determinar la volatilidad de los flujos de caja ante la variación de la tasa de cambio mediante un análisis de sensibilidad. Número 6, identificar los distintos instrumentos de cobertura aplicables para cada fuente de exposición. Número 7, elaborar las diversas estrategias a seguir según los distintos escenarios. Número 8, especificar claramente al responsable de cada exposición y determinar el criterio por el cual cada responsable va a ser evaluado. Número 9, establecer restricciones explícitas en el uso de técnicas de cobertura de riesgo. Número 10, desarrollar un sistema para monitorear y evaluar las actividades de cobertura de riesgo. La utilidad de una estrategia de cobertura en particular depende de su aceptación y calidad. Su aceptación se refiere a la aprobación por aquellas personas en la organización que son responsables de implementar dichas estrategias, y la calidad se refiere a la eficacia de llevar a una mejor toma de decisiones. Para ser aceptable, la estrategia de gestión de riesgo debe ser consistente con los valores de la alta gerencia y los objetivos generales corporativos. La calidad de la misma está relacionada con la congruencia entre la aceptación y la realidad del entorno de negocio. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de su agrado y utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.